en el libro de Ezequiel capítulo 40. Aleluya. Amén. 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 Vamos a leer el capítulo 45, del verso 1 al verso 8 alternadamente. Capítulo 45, del verso 1 al verso 8. Dice así la palabra del Señor. Leo el 1, usted el 2 y nos unimos en el verso 8. Cuando repartáis por suerte la tierra en heredad, apartaréis una porción para Jehová, que le consagraréis en la tierra, de longitud de 25,000 cañas y 10,000 de ancho. Esto será santificado en todo su territorio alrededor. Y de esta medida medirás en longitud 25,000 cañas y en ancho 10,000, en lo cual estará el santuario y el lugar santísimo. Lo consagrado de esta tierra será para los sacerdotes, ministros del santuario, que se acercan para ministrar a Jehová, y servirán de lugar para sus casas, como recinto sagrado para el santuario. Asimismo, 25,000 cañas de longitud y 10,000 de ancho, lo cual será para los levitas ministros de la casa, como posesión para sí, con 20 cámaras. Y la parte del príncipe estará junto a lo que se apartó para el santuario, de uno y otro lado, y junto a la posesión de la ciudad, delante de lo que se apartó para el santuario, y delante de la posesión de la ciudad, desde el extremo occidental hasta el extremo oriental. Y la longitud será desde el límite occidental hasta el límite oriental. Todos juntos. Esta tierra tendrá por posesión en Israel, y nunca más mis príncipes oprimirán a mi pueblo, y darán la tierra a la casa de Israel conforme a sus tribus. ¿Puede sentarse, hermano, en esta hora? Ya oramos. Bueno, vamos a meditar ahora en este pasaje. ¿Usted le entendió? ¿Usted le entendió? Honestamente, ¿le entendió a lo que leímos? Está medio complicado, ¿verdad? Me parece que es una clase de arquitectura y pues está un poquito complicado más porque no hace mediciones en metros, en centímetros, sino que usa una medida que le llaman caña. Y dice uno, bueno, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Realmente entender los capítulos del 40 al 46 del libro de Ezequiel es un poquito difícil, ¿sí? ¿Alguno de ustedes se sabe algún versículo de la Biblia centrado en estas porciones? O sea, si yo le pregunto, ¿alguno se sabe un salmo? Levante la mano, yo estoy seguro que muchos van a levantar la mano, ¿verdad? Todos no sabemos algún salmo, mínimo Jehová es mi pastor, ¿verdad? Pero si yo le pregunto, ¿alguien de aquí se sabe algún pasaje, algún verso de los capítulos 40 al 46 de Ezequiel? Yo estoy seguro que la mayoría no, ¿verdad? Entonces, esto comprueba de que cuesta trabajo entender esto. Y mire, el propósito de esta enseñanza no es irle diciendo a usted cuánto mide una caña, no es el propósito de decirle cuánto mide un codo, no es el propósito de decirle cuántas cámaras tiene el templo o cuántas puertas o qué entra por la puerta del oriente, qué entra por la puerta del occidente. No es mi propósito porque nos llevaríamos mucho tiempo y realmente es complicado porque necesitaríamos un diseño para ir viendo todo esto.
Pero podemos sacar algo provechoso de esta enseñanza. Es decir, no le estoy diciendo que no sea importante. Claro que es importante. Pero ahorita el propósito es entender lo principal de este lugar. ¿Qué es este lugar al que se describe en estos versos que leímos? ¿Qué es ese lugar? Bueno, pues ese lugar que se está describiendo es lo que se conoce como el templo del milenio. El templo en la época o en la etapa de la historia que conocemos como milenio, y que es una etapa en la cual Jesucristo va a venir a reinar. Entonces, de esto vamos a hacer algunas deducciones de esto, porque vuelvo a repetir, si nos ponemos a leer todo, pues nos llevaría mucho tiempo explicarlos, y yo sé que algunos ya están hasta acá del Apocalipsis y ya quieren que terminemos. Pero vamos a mencionar, ¿por qué tiene que haber un templo? ¿Por qué tiene que haber un templo durante el milenio? Esa es la pregunta. ¿Por qué tiene que haber un templo durante la época del milenio? Sí. Bueno, dice nuestra hermana Clara que va a haber gente que se va a convertir a Cristo. Sí, tiene que haber, perdón hermana Laurita, sí tiene que haber gente que se convierta a Cristo, porque los que nazcan de los que pasan, acuérdense que los que van a pasar son gente salva. Al milenio no van a entrar ni pecadores, ni medias tintas, ¿verdad? Que están con un pie adentro y otro afuera. No, al milenio van a entrar gente realmente salva y que va a buscar la santidad. Pero los que entren con un cuerpo normal, pues van a tener hijos, y entonces esos sí necesitan convertirse, porque muchos no se van a convertir. Entonces es verdad, necesitamos un templo para esto. Hermana Laura, ¿qué era lo que decías? Para ir a adorar, exactamente, es otra cuestión, ¿verdad? Para ir a adorar al Rey de Reyes, a Dios, ¿verdad? ¿Alguna otra idea que se le venga a su mente de por qué es necesario que haya un templo en el milenio? Bueno, no está usted obligado a saberlo, ¿verdad? Pero para eso vamos a ver tres posturas de por qué es necesario que haya un templo en el milenio. Vamos a ver la primera. Está en Ezequiel 43:7. Ezequiel 43:7. Si alguien lo tiene, quiera leerlo. Y dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Gracias, hermano Gabriel. Entonces aquí vemos la primera causa por la que era necesario o va a ser necesario que haya un templo en el milenio. Dice: y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, ¿sí? Este es el lugar de mi trono. Quiere decir que es necesario que haya un templo, porque ahí es donde va a estar gobernando la presencia de Dios. Es donde Él va a estar dirigiendo a este mundo con autoridad. Dice: el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Dios va a necesitar ese lugar para que Él tenga una habitación en esta tierra.
¿sí? Hoy sabemos que Él está en nuestro corazón y que a través de su Espíritu Santo Él habita en nosotros. Pero cuando la manifestación de Dios, su persona, venga a este mundo, es necesario que haya un lugar donde Él habite, y ese lugar va a ser en este templo, en este lugar. Número 2, vamos a ver Ezequiel 43, 18. Ezequiel 43, 18. Me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar del día que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Gracias, hermano Israel. Gracias, Gabriel, perdón. Gracias, hermano Gabriel, perdón. Y me dijo: hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor, estas son las ordenanzas del altar el día en que se ha hecho. ¿Para qué? Para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. Sí, aquí solamente tomamos esta porción para especificar que en este templo se van a estar ofreciendo sacrificios, se van a estar ofreciendo holocaustos, se van a estar ofreciendo ofrendas como parte de la adoración y expiación por el pecado. Por eso nuestra hermana Laurita decía: para adoración, es verdad. ¿Sí? Todo esto que va a haber ofrendas, holocaustos, sacrificios, todo eso es como parte de la adoración. Pero ¿no le llama a usted la atención algo? ¿No le llama a usted la atención algo de todo esto? Vuelvo a repetirle: si nos ponemos a leer, nos vamos a dar cuenta que hay un sistema de sacrificios, que va a haber un altar, que va a haber un lugar de ofrendas. Pero de todo esto, ¿qué le llama a usted la atención? Bueno, llama la atención lo bien diseñadito que va a estar el templo, ¿verdad? No es de que dijera Ezequiel: pues yo le voy a poner por acá unas medidas de más, unas medidas de menos. No, Dios perfectamente le dice: así es como va a ser ese templo. Como sucedió con el tabernáculo, como sucedió con el arca de Noé, así también va a ser el milenio, en el templo del milenio. Pero otra cosa, ¿sí? ¿No le llama a usted la atención eso de los que vuelva a haber sacrificios? De hecho, esto ha dividido mucho, y por eso es que yo quería tocar este punto. Yo sé que a usted esto ni le interesa, ni quizás lo va a tomar como algo de provecho. Pero esto que estamos, el tema de hoy es muy interesante, porque ha dividido el pensamiento de los estudiosos de la Biblia. ¿Y sabe por qué divide el pensamiento de los estudiosos de la Biblia? Porque no saben dónde ubicar este templo. No saben en qué parte de la historia ubicar este templo. Y le voy a decir por qué. Algunos piensan que el templo que Ezequiel describe en los capítulos 40 al 46 fue el templo de Salomón. ¿Por qué? ¿Por qué el templo de Salomón? Porque en el templo de Salomón era un templo grandísimo, ¿sí? Nosotros a esto le decimos templo. Si lo comparáramos con el templo de Salomón, esto es un jacalito, hermano. Esto es un jacalito. El templo de Salomón, yo creo, eran unas dimensiones como la escuela Esfuerzo Obrero, más o menos. No lo he medido en la escuela, pero era un lugar grandísimo, ¿sí? Entonces muchos dicen que este templo era ese templo y que Ezequiel lo estaba viendo retrospectivamente. Otros dicen que este era el templo que se iba a construir en el tiempo de Zorobabel. Ezequiel, acuérdese usted que él vivió durante el tiempo de la cautividad, cuando
el pueblo de Dios estaba en Babilonia. Entonces ahí en Babilonia Dios le da la revelación a Ezequiel de este templo, y muchos piensan que este es el templo que después fue edificado por Zorobabel y Josué en los tiempos de Esdras, sí, cuando regresaron de la cautividad. Pero tampoco es ese templo. Y usted va a decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que no es ese templo? Bueno, porque las medidas no son las mismas ni del templo de Salomón ni del templo de Zorobabel, mucho menos del templo que después al que le modificó cosas Herodes, el del tiempo de Jesucristo. Tampoco es ese templo. Este es un templo completamente diferente. Es un templo que no se ha edificado, pero que se va a edificar en este tiempo que le llamamos el milenio. Bueno, pero aquí surge una controversia. Decimos, si actualmente vivimos en un tiempo de gracia en el cual ya los sacrificios de animales no tienen vigencia, entonces ¿por qué se está regresando al sistema del tiempo de la ley? Eso era lo que yo quería que usted lo pensara. ¿Por qué se está regresando al tiempo de la ley? Si en el milenio ya no vamos a vivir bajo la ley, sino que Cristo mismo va a venir a reinar. Hermana Laura. Yo creo que porque el sacrificio, Sí, hermano. el sacrificio somos nosotros. Nos vamos a alabar y a glorificar a Dios el sacrificio vivo para el Señor Jesucristo. Bueno, sí somos, dice la palabra en Romanos 12:1 que nosotros nos debemos de presentar como un sacrificio vivo, ¿verdad, hermana Janet? Ok, tantito, hermana Laura, ¿qué ibas a comentar? Similar a lo que dice la hermana Janet, porque puede ser otro tipo de sacrificio, no como los del Antiguo Testamento. Ok, está bien, hermana Laura. Hermano Gabriel. Pues no sé si sea porque hay un cambio de dispensación, es decir, en la Biblia nos habla acerca del periodo de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la ley, de la gracia, y no sé si en ese tiempo, o bueno, alguna ocasión escuché o leí que hay un cambio de dispensación, ¿no? Que es la dispensación del reino milenial. No sé si tenga que ver con eso, que sea, por ejemplo, ahorita estamos en el periodo de gracia, terminando la gran tribulación, igual termina el periodo de gracia y comienza un nuevo periodo, que es el periodo del milenio. Ok, sí, todas las posturas que ustedes me dijeron tienen un tanto de verdad, pero mire, realmente esto es más difícil de entender, más difícil porque, por ejemplo, nuestro hermano Gabriel dice, bueno, su teoría, su postura, como yo la entendí, es de que, pues así como hemos vivido, la humanidad ha vivido en diferentes dispensaciones, es decir, en diferentes tratos de Dios con la humanidad. Hoy estamos en la gracia, pero que posteriormente se va a regresar a un sistema de sacrificio de animales, porque a eso se refiere. O sea, si nosotros quisiéramos alegorizar, es decir, hacer simbólico o hablar en sentido figurado de que nosotros somos un sacrificio vivo, lo podríamos hacer. Pero acuérdese que desde que empezamos a hablar del Apocalipsis dijimos que el método más confiable para interpretar la escatología, es decir, los eventos futuros, es el método literal. A menos que la misma palabra de Dios te esté diciendo o te esté sugiriendo que está hablando en sentido figurado, entonces lo tomaremos en sentido figurado o simbólico. Pero si no hay datos de que nos esté hablando en sistema figurado, en lenguaje figurado o en símbolo, tenemos que tomarlo literalmente. ¿Sí? Por ejemplo, Ezequiel nos está diciendo
Si leemos el verso 20 del capítulo 43, Ezequiel 43, verso 20, dice: y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso y en el borde alrededor. Así lo limpiarás y purificarás. ¿Qué limpiarás y purificarás? El altar. Tomarás luego el becerro de la expiación y lo quemarás conforme a la ley de la casa fuera del santuario. Al segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto para expiación y purificarán el altar como lo purificaron con el becerro. Cuando acabes de expiar, ofrecerás un becerro de la vacada sin defecto y un carnero. Y un carnero sin tacha de la manada. Y bueno, seguimos leyendo y vamos a darnos cuenta que no le podemos dar un sentido figurado, es decir, no podemos pensar que se refiere a nosotros, porque nosotros no vamos no nos van a sacar sangre y la van a estar poniendo en las esquinas del altar para purificarlo, ¿verdad? No es posible interpretarlo de una forma alegórica o simbólica o en sentido figurado. No es posible, ¿sí? Tiene que ser, es algo literal, es decir, sí va a haber sacrificios, pero aquí la cuestión es, si ya sabemos que los sacrificios eran del tiempo de Moisés para expiar los pecados del pueblo de Israel, ¿para qué se va a hacer después? Nuestro hermano Gabriel dice, bueno, a lo mejor es otra dispensación, pero aunque fuera otra dispensación, ya tenemos a un rey salvador. Es decir, no podemos regresar atrás. De hecho, incluso la tribulación va a ser otro periodo de tiempo en el que Dios va a tratar con el ser humano. Es el día de Jehová, ¿se acuerda, verdad? Es el día de Jehová. Ahí se acaba la gracia y empieza el día de Jehová con juicios. Sin embargo, a pesar de que cambia la dispensación o el trato de Dios con el ser humano, pero no cambia el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo se va a seguir presentando después de la gracia, ¿sí? Es decir, está la gracia, está el día de Jehová. El cristianismo empieza en la gracia y va a continuar en el día de Jehová y va a continuar en el milenio, porque en el milenio Cristo mismo en su presencia va a estar reinando. Entonces no tiene sentido los holocaustos. Ese es el problema. Por eso vuelvo a repetir, a lo mejor a usted ni le pasaba por la mente todo esto, a lo mejor ni hemos leído Ezequiel, ¿verdad? Pero sí quiero que por si algún día se encuentra con alguien que le haga esos cuestionamientos, que usted sepa responderle. A lo mejor le van a decir, bueno, y si ya sabemos que el sistema de la ley fue abolido, que ya no es necesario los holocaustos de animales porque Cristo fue nuestro sacrificio perfecto y era necesario que Él muriera una sola vez por los pecados de todos nosotros. Entonces, ¿cómo respondemos a esto? ¿Cómo responderíamos? Bueno, pues realmente está muy complicado, pero debemos de partir de la base, y no me vaya a usted a creer, no me vaya usted a decir, o vaya usted a salir de aquí diciendo que yo ya les traigo una doctrina nueva y que no. Lo que le voy a decir lo tenemos que asimilar y ver a la luz de la Biblia. Quiero preguntarle, ¿en realidad los sacrificios hacían expiación por el pecado de las personas? ¿No? ¿Quién dijo que no? ¿Por qué, hermana? Bueno, su respuesta fue buena, su explicación no, pero
si nosotros buscamos en Hebreos, está la respuesta. Hebreos capítulo 10, verso 4, ¿qué nos dice? Hebreos capítulo 10, verso 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Gracias, hermana Elvia. ¿Ve que clarito nos responde la palabra? Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar el pecado. Entonces usted va a decir, ¿y entonces para qué hacían tantos holocaustos en el pasado? ¿Para qué el pueblo de Israel hacía tanto sacrificio de animales si no servían para nada? Porque eso es lo que nos está diciendo Hebreos, o ¿cómo? ¿De qué forma usted lo entiende? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. La sangre de Cristo sí, exactamente. Pero esta práctica, esta institución, este sistema era el que usaba el pueblo de Israel para expiar los pecados del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Simplemente fue una locura de Moisés y lo añadió ahí a las leyes que Dios le dio? ¿O se equivocó Dios y dijo primero que sí, ya después dijo que no? Es un acto de obediencia. Yo diría más que nada es un acto de fe. Es un símbolo. Es verdad, los toros y los machos cabríos no quitaban el pecado. Pero si tú lo hacías en fe, era un simbolismo de lo que iba a ocurrir posteriormente con la muerte de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la única explicación, o si usted tiene alguna otra explicación. Pero el escritor del libro de Hebreos es claro y dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. No pueden y no podían quitar los pecados. Sin embargo, era una representación de lo que iba a suceder con la muerte del Cordero de Dios, que Él sí quita el pecado del mundo. Por eso es que cuando estaba Él en el lugar en que iba a ser bautizado, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sí lo quita. Pero entonces vemos que los sacrificios eran simplemente una representación, era un acto de fe para que las personas confiaran en que sí iban a tener remisión de pecados. Sí. Es como lo que hacemos con la cena del Señor. Sí, es un acto simbólico. Nosotros no creemos en la transubstanciación. ¿Qué es la transubstanciación? Eso, ¿perdón? Exactamente, nuestro hermano Adriel dice, es cuando la gente piensa que literalmente Jesucristo en ese acto ceremonial viene y se mete en la galletita y su sangre se convierte en vino, ¿sí? Como lo cree la religión popular. Ay, ahora que tengo en la lengua que digo cosas que no es la religión popular. Eso es una doctrina de ellos, pero nosotros sabemos que es algo simbólico, ¿sí? La palabra de Dios, si nosotros nos vamos a 1 de Corintios capítulo 11, 1 de Corintios capítulo 11, verso 26. Bueno, podemos leer desde el 23.
Pablo dice desde el verso 23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Luego dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Otra vez se repite: en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Sí? ¿Por qué lo puse a leer todo esto? O más bien dicho, ¿por qué le leí todo esto? Porque es un acto conmemorativo. La cena del Señor es un acto conmemorativo, ¿sí? El cual nos lleva a recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, que su cuerpo fue molido por nosotros, que su sangre fue entregada por nosotros. Y dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. La muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta qué tiempo? Hasta que Él venga. Hasta que Él venga, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser el límite hasta que nosotros vamos a dejar de tomar la Santa Cena? Hasta que Él venga. Ya después de que Él venga, ya no se va a echar su copita de vino. Bueno, nunca hemos dado copitas de vino, ¿verdad? Pero de jugo de uva aquí ya no, ¿verdad? Ni también su galletita de trigo tampoco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús dijo: hasta que yo venga, hasta ahí se acaba. Pero sí es necesario que me conmemoren. Él podría haber dicho: pues no me celebren nada, si yo no quiero que me celebren nada, no quiero ni que me hagan Navidad, ni que me hagan Semana Santa, yo no quiero nada de eso. Pero lo cierto es que no pidió eso, pero sí pidió que nos acordáramos de su sacrificio a través de este acto ceremonial que llamamos la mesa del Señor, o más comúnmente la Santa Cena. Entonces, y usted va a decir: bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los sacrificios? Bueno, ¿por qué? Porque cuando el Señor venga, ¿qué se va a inaugurar? ¿Qué se va a inaugurar? Viene Jesucristo con sus santos, dice la palabra, ¿y qué empieza? El milenio, exactamente, el milenio empieza. Entonces en el milenio va a haber otro sistema conmemorativo. Esto déjeme decirle que esto no lo explica la palabra, pero lo podemos deducir de todo lo que le estoy diciendo. ¿Sí? No es algo que yo le diga, es que lo dice la Biblia, pero sí lo podemos deducir, que cuando Él venga se van a reiniciar los holocaustos, las ofrendas, como el tiempo de los judíos, pero para conmemorar lo que Jesús ya ha hecho, para conmemorar lo que Jesús ya ha hecho. Porque vuelvo a repetirle, si fueran para salvación, si fueran para expiación, entonces no tendría chiste el que Jesús ya haya venido a morir en el tiempo de la gracia. No tendría chiste, porque entonces regresarían al tiempo de Moisés. Pero si nosotros lo vemos que todos estos sacrificios van a ser para conmemorar ese sacrificio, entonces tiene más sentido. Me costó trabajo entender todo eso, hermano, pero es la teoría que más confiable se me hizo. Si todo lo que usted quiera investigar acerca del templo del milenio son teorías especulativas, porque vuelvo a decir, si yo le digo
Ezequiel en el capítulo 40 al 46 se está refiriendo al templo de Salomón. También le estaría diciendo una mentira, porque vuelvo a repetirle, las medidas no coinciden con las del templo de Salomón ni con las medidas del templo de Zorobabel. Otra cosa, usted sabe que en el templo, en el tabernáculo, había un mobiliario, y en el templo del milenio no se menciona ni el arca del pacto, ni la mesa del pan de la proposición, ni el candelero, no se mencionan para nada todos estos muebles del templo, ¿sí? Entonces, la postura que mejor se me hizo para entender esto es esto. Además de que nosotros creemos que la Biblia tiene un orden lógico, y habíamos hablado anteriormente de los capítulos 38 y 39. ¿Usted se acuerda de qué hablan los capítulos 38 y 39 de Ezequiel? Ya no se acuerda, ¿verdad? Y lo vimos varios jueves. De la batalla, gracias hermano Gabriel, de la batalla de Gog y Magog. Y en el capítulo 37 habla del regreso de Israel a su tierra. El capítulo 37 habla del regreso de Israel a su tierra. Luego el capítulo 38 y 39 habla de Gog y Magog, que dijimos que era una batalla que muy probablemente se va a estar celebrando a mitad de la gran tribulación. Y después del capítulo 38 y 39 vienen los capítulos 40 y 46. Es decir, tienen que llevar un orden cronológico. Entonces, si pensamos que la Biblia lleva un orden cronológico, o la profecía de Ezequiel tiene, el ministerio de Ezequiel lleva un orden cronológico, tenemos que pensar entonces que ese templo tiene que ser un templo que esté o que surja en el tiempo del reinado de Cristo. Vuelvo a repetirle, son teorías, porque en realidad la Biblia no nos dice dónde va a aparecer ese templo, pero es lo más sensato de pensar, es lo más sensato. Vuelvo a repetir, el sistema de sacrificios es diferente al sistema arónico. El sistema de las medidas del templo son diferentes. Quien ofrece el sacrificio es diferente. Ahorita lo vamos a ver. Aquí, del capítulo 40 al 46, del 40 al 46 surgen dos personajes muy importantes. Uno de estos personajes está en Ezequiel 43, 19. Ezequiel 43, 19. A los sacerdotes levitas que son del linaje de Sadoc, que se acerquen a mí, dice Jehová el Señor, para ministrar ante mí, dará su becerro de la vacada para expiación. Gracias, hermano Gabriel. Aquí hay otra diferencia. Dice muy claramente la palabra. Dice, y me dijo, hijo de hombre, el 19, a los sacerdotes levitas que son del linaje ¿de quién? De Sadoc. Los que son del linaje de Sadoc. Anteriormente, ¿quiénes podían ministrar en el culto y en las ceremonias del templo o del tabernáculo? Los levitas, los descendientes de Leví, los descendientes de Aarón, esos eran los que se encargaban. Pero aquí está hablando de una orden específica, que son del linaje de Sadoc. ¿Quién era Sadoc, hermano? ¿Quién era Sadoc? ¿Quieres saber quién era Sadoc? Vea lo que dice segundo de Samuel 15, 23 y 24. Segundo de Samuel 15, 23 y 24. Aleluya. Porque como pecado de adivinación, segundo de Samuel.
Entonces dijo David a Itaí: ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó el camino que va al desierto. Y aquí también iba Salom, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios, y subió a Betal después de que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Y 24 hasta ahí. 24, 25 también. Hasta ahí. Entonces vemos que Sadoc, ¿quién era? Era el sumo sacerdote en el tiempo del rey David. Era el sumo sacerdote en el tiempo del rey David. ¿Sí? Así de simple y sencillo. Lo que acaba de leer nuestro hermano Gabriel es en el momento cuando Absalón le da el golpe de estado a su papá, y entonces David tiene que salir huyendo, y cuando él sale huyendo, algunos lo traicionaron. Algunos traicionaron a David. Por ejemplo, él tenía un consejero en los tiempos en aquellos tiempos era una persona de mucha confianza. David tenía un grupo de consejeros, pero uno de ellos, que se llamaba Aitofel, decidió quedarse con su hijo, con Absalón. Traicionó al rey. Sin embargo, algunos de ellos, de sus hombres de confianza, lo siguieron. Sabían que se iban a la aventura, sabían que iban a sufrirle, que iban a ser perseguidos, y que si los alcanzaba el ejército de Absalón, se los iban a echar. Estaban poniendo en riesgo sus vidas, la de su familia, su cargo, lo estaban poniendo en juego. Pero no les importó. Ellos dijeron: nosotros nos vamos con David. Nos vamos con David. Y uno de esos que se quiso ir con David fue Sadoc. Dice: yo me voy contigo. Dice que agarró, me parece, perdón hermano Gaby, dice que agarró el arca, ¿o qué se llevaba? Dice: pues yo me llevo el arca. El arca era el símbolo de la presencia de Dios. Dice: yo me la llevo, yo no la dejo aquí con este tremendo Absalón, yo me la llevo y me voy con mi rey. Y ahí iba Sadoc con los levitas, siguiendo a David. David después le dice: ¿sabes qué? No, regrésate y allá quédate, por favor. Pero el gesto de David fue algo muy significativo, hermano. Algo significativo. A Dios le gusta que seamos fieles. Fieles a Dios y a quien esté por arriba de nosotros. Porque a veces decimos: yo le soy fiel a Dios. Es como cuando cometemos una falta y decimos: pues yo le pido perdón a Dios, pero a Él no le pido perdón. No, así no funciona. Usted sabe que la Biblia dice: si tienes algo contra tu hermano, ve con él y arregla tus cosas. ¿Sí? Entonces esa postura de que solamente entre Dios y yo, para este tipo de cosas, está mal. Dios también ve la fidelidad. Si eres fiel con Dios es bueno, pero también Dios recompensa la fidelidad que tú tengas para con tus autoridades o a quienes le debes respeto. A quienes les debes respeto. Cuando eras joven, ¿a quién le debías respeto? A tus padres. Por eso la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre, y hay bendición en esto. Cuando ya somos trabajadores, la Biblia nos dice que debemos de obedecer a nuestros patrones. ¿Cuántos somos fieles a nuestros patrones? ¿O a cuántos nos gusta murmurar de nuestros patrones, de nuestros jefes? Por aquí se da la vuelta el jefe y empezamos, ¿verdad? Ay, pero si me cae gordo, me puso más trabajo, no lo soporto. ¿Cómo no lo quitan?
Pero regresa el jefe, sí, jefecito, le prepara una tacita de café. Esas conductas son aborrecibles, hermano. Incluso tú que vas a la escuela con tus maestros, el respeto está por encima de todo. En la iglesia, me cae re gordo el pastor. Pero bueno, tengo dos opciones: o me voy o me sujeto, porque la palabra de Dios también dice: someteos. ¿Sí? El orden de Dios no es lo que yo le digo. Yo no quiero que me rinda reverencia. Yo le estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice para que usted obtenga bendición. Pero qué triste es encontrarse con personas malagradecidas, hermano, que tú las reivindicas, le das una dignidad, las pones como Jesús hizo con Judas, lo sentaba a su mesa. ¿Y qué hizo Judas? Lo traicionó, ¿verdad? Qué feo ese tipo de personas. Sin embargo, las hay. Pero aquí nosotros podemos ver que Sadoc fue un hombre fiel, le fue fiel a David. Y es mencionado aquí que su descendencia, su orden, su linaje iba a recibir el favor para estar ministrando en el tiempo del milenio. Iba a estar ministrando en el tiempo del milenio. Así lo dice la Biblia. Sí, eso era Sadoc. Hay otro personaje que nos habla la palabra, y ese está en Ezequiel 45, 17. Ezequiel 45, 17. Vimos a Sadoc y ahora vamos a ver a otro personaje importante en estos pasajes de Ezequiel. Si alguien lo quiere leer, por favor, y nos vamos más rápido. Mas al príncipe corresponderá el dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz, para hacer expiación por la casa de Israel. Gracias, hermana Eve. Aquí nos está hablando de otro personaje, que ¿cómo se le designa a este personaje? El príncipe, exactamente, el príncipe. Este príncipe va a tener autoridad sobre el templo. ¿Y quién cree usted que es el príncipe? ¿Quién? Es lo que todos creemos, ¿verdad? Es todo lo que nosotros pensamos, que es Jesucristo. Porque prácticamente lo que hace este príncipe son las funciones del sumo sacerdote. Todo lo que leyó nuestra hermana Eve era parte de las funciones que hacía el sumo sacerdote. ¿Sí? Y Hebreos compara a Cristo con un sumo sacerdote. Pero déjeme decirle algo, hay complicación para entender esto. ¿Saben por qué hay complicación? Lea usted el 46:16 de Ezequiel. 46:16 de Ezequiel. Gracias, hermano Andrés, gracias. Dice, así ha dicho Jehová el Señor: si el príncipe diere parte de su heredad, ¿a quién es? ¿Jesús tuvo hijos? No, entonces no puede ser Jesús. Y usted va a decir, bueno, pero hijos espirituales. Bueno, o sea, vamos a pensar en hijos espirituales, aunque la palabra de Dios nos dice que nosotros
Él es el hijo, el primogénito. Nosotros somos hijos adoptivos. Es decir, Jesús no se toma como nuestro padre, sino más bien como nuestro hermano, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a tratar de espiritualizar y decir que nosotros somos hijos de Jesús. Pero surge otro problema. Surge el problema que está en Ezequiel 45, 22. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro de pecado. Gracias, hermano Andrés. Y ahora otro problema. ¿Cuál es el otro problema? Que dice que tiene que sacrificar por su pecado. Jesús tiene pecados, tiene que sacrificar por sus pecados. Pues no, dice, aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado, por sí mismo. O sea, entonces no puede ser Jesús, porque Jesús dice la palabra que fue tentado en todo, pero sin pecado. Entonces tampoco puede ser. Entonces, ¿quién es este príncipe? Bueno, la palabra de Dios nos esclarece un poquito acerca de esto. Ezequiel 34, 23 y 24. Ezequiel 34, 23 y 24. Te mandaré sobre ellas a un pastor y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Gracias, hermano. Entonces la palabra de Dios nos está dando la luz, nos está diciendo que ¿quién es el príncipe? Sí, el pastor, pero ¿quién es el pastor? David, ¿verdad? El rey David es el príncipe pastor. Es el príncipe pastor. Dios le delega a David para que él ministre, para que él cumpla con estas funciones. David va a ser un co-regente en el tiempo en que Jesús sea rey de reyes. El rey David va a ser co-regente, es decir, David va a gobernar sobre el pueblo de Israel. Jesucristo se va a encargar del gobierno mundial, pero David, el rey David, se va a encargar de los asuntos del pueblo de Israel. Sí, está así como que, ay, ¿me estarás diciendo la verdad? Bueno, yo le estoy diciendo lo que está, esto sí está en la palabra de Dios. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién es el príncipe? Aquí muy claramente dice que es el rey David. Nosotros podemos, y si no te convenciste, dice por ejemplo Ezequiel 44:3, ¿qué dice? Ezequiel 44:3. En cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Por el vestíbulo de la puerta entrará y por este mismo camino saldrá. Gracias, hermana Clara. Dice, en cuanto al príncipe, por ser el príncipe, él se sentará allí para comer pan delante de Jehová. Pan delante de Jehová. ¿Se acuerda usted lo que hizo David en una ocasión que estaba siendo perseguido por el rey Saúl? Dice que se fue allá a meter a un lugar donde estaban los levitas. ¿Y qué hizo ahí en ese lugar donde estaban los levitas? Tenía mucha hambre el rey David. ¿Y qué hizo? Se comió el pan, pero no era cualquier pan. Era el pan de la proposición. Y el pan de la proposición, ¿quién eran los únicos que se lo podían comer? Los sacerdotes. Y de eso nos habla Jesús. También nos lo menciona en Marcos 2, 25 y 26. Marcos 2, 25 y 26. Pero él les dijo, ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino los sacerdotes,
y aún dio a los que con él estaban. Gracias, hermana Clara. Entonces aquí vemos cómo nos está explicando la palabra todo esto para desenmarañar quién es el príncipe. Sí. A primera lectura podemos decir es Cristo, porque Él es el sumo sacerdote según el linaje, según la línea de Melquisedec, así lo dice Hebreos. Pero tenemos que analizar mejor para ver en realidad a quién se está refiriendo. David, un hombre conforme al corazón de Dios, va a ser el que se va a encargar de esta función sacerdotal. Jesucristo delega, acuérdese que Él delega autoridad, y en este caso le delega ese puesto al rey David. Bueno, finalmente yo les dije 3 causas por las que tiene que haber templo. La primera, para que sea morada de Dios. La segunda, para que haya un sistema de adoración, que va a ser como en el tiempo de Moisés, pero que no va a ser propiamente para expiar los pecados, aunque lo dice Ezequiel, pero sabemos que es simbolismo, como lo fue la Santa Cena, o lo es la Santa Cena en nuestro tiempo. Así lo serán los sacrificios en el tiempo de el milenio. ¿Y cuál es la tercera causa por la que haya un templo? Vamos a ver qué dice Ezequiel 43, 1 y 5. Ezequiel 43, 1 y 5. Ya es la última, es la tercera. Llegó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y aquí la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando viene para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Gracias, hermano Gaby. Entonces, el tercer punto es para ser el punto de partida de la gloria de Jehová. A partir de este lugar santo que es el templo, la gloria de Jehová se va a derramar. Se va a derramar en toda la tierra, hermano. Como las aguas cubren el mar. Usted sabe que aún el río más caudaloso tiene un lugar de donde provienen sus aguas. Está un manantial. Pues el manantial del río de Dios, de la gloria de Dios, va a ser el templo del milenio. Y toda maldición se va a quitar. Toda maldición se va a quitar. La gloria de Dios va a resplandecer no tan solo en Jerusalén, no tan solo en Judá, no tan solo en Palestina, sino en todo el mundo. Dice, como las aguas cubren la mar, así va a ser la gloria de Dios. Qué hermoso, hermano, que la gloria de Dios cubra. Qué hermoso, hermano, es el desear todo esto. En nuestro corazón está el anhelo de que así como entró la gloria de Dios en el templo de Salomón, dice que Salomón estaba orando y no terminó de orar cuando la gloria de Jehová descendió en el templo de Salomón. Y dice la palabra que era tan fuerte la gloria que los levitas querían entrar a ministrar y no podían entrar, hermano. Yo no sé si usted tiene ambición de lo espiritual. Yo tengo esa ambición de que eso suceda en este lugar. A lo mejor usted va a decir, ay hermano, no sueñes. La Biblia dice que en los últimos tiempos lo que iba a haber era apostasía. Sí es cierto, va a haber apostasía, pero yo creo que Dios puede llenar este lugar para que en los últimos tiempos Dios traiga más personas al conocimiento de Él. Yo creo que Dios lo puede hacer, hermano. Dios puede llenar este lugar. A lo mejor podemos decir, pero
pero se siente la presencia de Dios. Es verdad, podemos sentir la presencia de Dios en este lugar, pero ¿sabe qué? La presencia de Dios no tiene límites. Cuando, ¿sabe una de las cosas que traduce la gloria de Dios? Una de las cosas que traduce la gloria de Dios, o cómo se puede traducir. Nosotros creemos que la gloria de Dios es simplemente un resplandor, como lo que vio Pablo cuando tuvo la visión de Jesucristo. Pero la gloria de Dios también implica todo lo que vimos cuando veíamos las condiciones de vida en el milenio. Milagros, sanidades. ¿Cómo le dijo Jesús a Marta y a María cuando Lázaro se había muerto? Le dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿Y a qué se estaba refiriendo? Al milagro de la resurrección de Lázaro. Eso es ver la gloria de Dios. Yo creo que Dios puede sanar muchas cosas. Yo creo que Dios puede sanar, no voy a mencionar enfermedades por no aludir a usted, pero Él puede sanar la enfermedad más difícil que tú tengas, la enfermedad más grave que tú tengas. Dios la puede sanar. Dios puede romper cadenas en un solo instante. Aquello que tú traías atribulado durante años, Dios lo puede quitar. Una mujer con flujo de sangre por más de 10 años tan solo tocó el borde del manto de Jesús y ella fue libre. Y ella fue libre. Yo creo, usted quizás diga: estás loco tú, pero yo sigo creyendo en ese Jesús de milagros. Yo sigo creyendo que Él puede hacer milagros hoy en día, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y a lo mejor tenga que cumplir otros 50 años y a lo mejor esté ya en mi lecho de dolor, pero hasta el último momento yo voy a creer que Dios puede hacer grandes cosas en este lugar. Que Dios puede hacer grandes cosas. Solo es cuestión que lo deseemos, hermano. Cuando Dios derrama de su Espíritu, suceden cosas grandes. Hace unas décadas en Guatemala, hermano, hubo un derramamiento muy grande del Espíritu Santo. No fue hace siglos, fue hace unas décadas. Y la palabra de Dios dice que la tierra producía, hermano. Los frutos de la tierra eran enormes. Yo no sé si usted vio ese documental en el que los frutos de la tierra producían frutos enormes. Pero ¿sabe qué hizo Guatemala? Se reunían en los estadios. Y en los estadios los llenaban los cristianos y clamaban y clamaban y clamaban. Y Dios respondía. Y la palabra de Dios dice que los frutos de tu tierra serán benditos. Dios los va a multiplicar. Dios va a multiplicar el fruto de tu simiente. Dios va a guardar tu entrar y tu salir. Dice tu palabra que si el enemigo viene por un camino, por 7 saldrá huyendo. Eso es lo que deseamos. No, Dios solamente quiere llenar de los dones que siempre hablamos. Si no es don de servicio, es don de enseñanza. Y eso parece que es lo único que Dios puede dar. Pero Dios puede dar otros dones de sanidades, de milagros, de interpretación de lenguas, de profecía, de ciencias, de tantas cosas que Dios puede dar. Quizás tú los tienes y están dormidos, pero Dios quiere que los actives. Que los actives, hermano. Enamórate de las cosas sagradas. Enamórate de Dios, hermano. Enamórate solo de Él. Amén. La gloria postrera será mayor que la primera. ¿Cuántos lo creen? Una vez un profeta me dio esa palabra hace más de 12 años y yo la sigo creyendo. Y yo quisiera transmitirle esto a usted, porque cuando eso sea, nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y dirá la gente: ¿qué ha pasado con estos? Y nosotros diremos: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y estaremos alegres. Estaremos alegres, hermano. Estaremos alegres.